Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Alfredo Martínez de Aguilar en un programa más Detrás de la Noticia. Hoy tenemos oportunidad de platicar con el licenciado Jorge González Illescas, un hombre dedicado de tiempo completo a la política en el Partido Revolucionario Institucional, con una amplia experiencia legislativa y administrativa. Así es que será muy interesante platicar con él. Como todos los programas, esta tarde me acompaña Alexandra Martínez de Aguilar. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, Alfredo. Alessandro, muy buenas tardes. Gusto saludarlos, un placer estar con ustedes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro segmento más de su programa Detrás de la Noticia. El día de hoy queremos preguntarle al licenciado Jorge, que nos honra con su presencia, acerca de su trayectoria, para que la gente que nos está viendo lo conozca y sepa que no solamente es un hombre capaz, sino que tiene la visión y las tablas acerca de lo que acontece en nuestra entidad. Licenciado, por favor. Alexa, muchas gracias. Bueno, soy Jorge González Illescas, soy abogado de profesión. Desde muy joven me he dedicado a las actividades políticas y posteriormente administrativas. He sido dirigente de las juventudes priistas, he sido secretario de organización, secretario general, 2 veces en Oaxaca presidente del PRI y una tercera vez en el estado de Guerrero, que tuve la oportunidad de estar como delegado y como presidente encargado. He sido por 3 ocasiones dirigente de la CNOP y he sido un muy convencido de su ideología priista. ¿Qué ha sido lo que lo ha motivado a incursionar en la política? Bueno, fue seguramente una influencia paterna. Mi papá intentó, siendo muy joven y nosotros estando muy pequeños, incursionar en la política. No le fue muy bien y se dedicó mejor a sus actividades comerciales y productivas. Y platicaba él mucho de política. Él tenía por costumbre de hace muchos años leerse los periódicos nacionales, las columnas políticas, las leía mucho él. Y yo aprendí a leer con mi papá la columna política y a conocer un poquito lo que pasaba en los ámbitos nacional sobre todo y un poco estatal, y seguramente influenciado por eso decidí participar. Y luego por una serie de circunstancias y de invitaciones que se dieron cuando estaba yo estudiando el primer año de carrera en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Ahí fui invitado para participar y contactarme con el entonces presidente del PRI en la época, que era el licenciado Eladio Ramírez López. Y de ahí hubo una invitación para incorporarme. Bueno, ahí se da toda una serie de cosas. Eladio es líder nacional de la Tribuna de la Juventud. Él era entonces, Alfredo, presidente del PRI en Oaxaca. Y sí, entonces, pero en su trayectoria, pues, claro, ha sido todo Eladio, ¿no? Y eso le dio oportunidad de hacerse amigo entrañable del luego presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari. Ahí conoció, dicen que efectivamente ahí tuvo la oportunidad de conocer a Salinas de Gortari y a muchos más. Por supuesto, pero vamos. Un hombre con una muy vasta cantidad de relaciones personales. Y esta es una piedra de toque muy importante que lamentablemente la nueva clase política, sobre todo la emergente, la denostada como de los yuppies, ha perdido esa sensibilidad, esa visión de hacer relaciones, olvidando que todos representamos votos activos y por otro lado que todos necesitamos de todos. Claro. Yo recuerdo mucho gratamente a tu padre, a don Eligio, que en paz descanse. Gracias, Alfredo. ¿Verdad? Amigo, no muy cercano, pero sí amigo, conocido de mi abuelo y de mi padre. Mi padre fue transportista en la naciente Fletes y Pasajes y Oaxaca Istmo, que está en la zona de... Oaxaca Sur ahora, ¿no? Exactamente, en esa zona del barrio de la China, ¿no? Y entonces, bueno, pues había relación y comunicación. Me llama la atención, precisamente en este ámbito de la falta de sensibilidad, Jorge, que a mi juicio el PRI ha perdido muchas batallas, sobre todo en los últimos sexenios, por 2 razones fundamentales. Se perdió
la convicción fincada en principios. Ya no hablemos de ideología, sino en valores, ¿no? Hoy en día muchos que se dicen priistas no conocen los estatutos, no conocen la plataforma del PRI, pero algo muy importante también, se perdió el activismo. El PRI, el viejo PRI, iba a todas en defensa del pueblo, desde sus diversos sectores, que esa era una de las fortalezas del viejo PRI, ¿no? Los campesinos con los campesinos en todas, pero además respetando la ley de manera pacífica, sin bloquear carreteras, sin tomar edificios, ¿no? Sí haciendo denuncia en los viejos medios impresos y en la radio. No había internet, no había redes sociales. Pero también se perdió un gran estímulo, la movilidad social. Los jóvenes que tuvieron la fortuna de ingresar al movimiento juvenil revolucionario, a las juventudes priistas, tenían asegurada una carrera política en ascenso, pero con un plus muy importante: se reconocía y se valoraba su trabajo, fincado en la talacha, sin recursos, moviéndose con sus propios recursos, ¿no? O con el apoyo de los propios correligionarios, simpatizantes. Realmente se ponían la camiseta y la sudaban. ¿Por qué se perdió eso, Jorge? ¿Por qué se da ese punto de quiebre? ¿Qué pasó? Sería, yo creo que muy complejo tratar de explicarlo de un plumazo, En unos minutos. pero pasaron muchas cosas. Primero llegó una generación al PRI, se quedó con el PRI, Se apoderó de él. se apoderó del PRI, lo descastó, le quitaron sus principios, le quitaron sus valores, le quitaron esa práctica que era parte de la formación de un político en el PRI, que era el formarse, el trabajar, el talachar, el encabezar causas y el buscar siempre las vías institucionales y las vías pacíficas y racionales Legales, para poder tener un espacio en el cual desarrollarse. Pasó de la ideología al pragmatismo, y en el pragmatismo perdimos valores, perdimos principios y perdimos causas. Y eso fue quizá el punto central, medular, que fue haciendo que nuestro partido perdiera muchos espacios. Es una. Y luego la otra. Las reformas políticas, sobre todo la impulsada por don Jesús Reyes Heroles, que le da el espacio, el reconocimiento a las minorías y que empieza a asignar espacios plurinominales a quienes tenían una muy poca representación en la sociedad, pero que tenían una voz importante y necesaria, decían, para poder generar mejores condiciones en la democracia mexicana. Y para legitimar esos espacios, desde el propio PRI, desde el propio gobierno se impulsaba el que fuéramos perdiendo elecciones, distritos, regiones, para generar desde el poder esos equilibrios que decían eran necesarios y eran importantes para consolidar nuestra democracia. Entonces, por un lado perdimos esencias y por otro lado, desde el mismo poder se fueron balcanizando los espacios y las zonas y las regiones que teníamos nosotros como partido hegemónico. Surgen partidos, surgen corrientes, hay escisiones fuertes en el interior del PRI y al final de cuentas tenemos como consecuencia la pérdida del poder en dos ocasiones. La primera con la salida de Zedillo y esta última de manera brutal y muy dolorosa con la salida de Peña Nieto. Sin ánimo conspiracionista, pero convencido que las conspiraciones continentales, que en nuestro caso existen, orquestadas desde el imperio o desde el imperialismo yanqui, como dicen los camaradas,
hay un denominador común, un hilo conductor que llama la atención. La generación improvisada, emergente, de políticos que toman por asalto el PRI, provenían de universidades norteamericanas, que no solo hablaban inglés o hablan inglés, sino piensan en inglés, con intereses afines a los norteamericanos. Prueba de ello, hoy Zedillo es premiado con un alto cargo ejecutivo en una multinacional norteamericana. Calderón, para que no se piense que solo critico a los priistas, también es asesor en empresas norteamericanas y europeas. Pero luego observamos cómo se desnacionaliza al PRI, se despatriotiza a sus militantes y simpatizantes. Lo cierto, Alfredo, es que en todos los partidos, quizá menos el PAN, pero en todos los partidos dejaron de hacer algo que es fundamental, no solamente para la consolidación de sus liderazgos y sus presencias, hablo de los partidos, Sí, claro. sino porque es vital para la consolidación de la democracia. Dejaron de invertirle a la formación de cuadros. Ese es un detalle importante. Esto es, dejó de haber capacitación política, dejó de haber divulgación ideológica, dejaron de haber los concursos, los seminarios, las pláticas, las publicaciones, todo eso que tenían que ver con la consolidación ideológica de cada uno de los cuadros que se iban formando. Ya no le invierten a los jóvenes de esa manera. Desaparecieron las escuelas de cuadros, desaparecieron todos esos elementos que le iban dando al militante, que es mi caso, formación, le iban dando ideología y le iban consolidando sus valores respecto a lo que creíamos y respecto a lo que íbamos haciendo. Dejaron de invertirle a los jóvenes, dejó de haber ideología, se perdieron los valores, gana el pragmatismo, irrumpen generaciones formadas ya no con esa visión nacionalista del México que queríamos o que vivimos, sino en una visión un poco más universal, más global y por supuesto con menos identidad con lo que era lo nuestro. Y ahí se perdió, y se perdió de manera brutal, brutal. Y entonces, pues ya ganar o perder, a ellos les daba lo mismo, siempre y cuando conservaran sus cotos ellos de poder, y a partir de ahí lo que pasara con el partido iba siendo meramente un trámite que tenía que darse. Ahora entonces hay que voltear los ojos nuevamente a esa formación de cuadros de jóvenes y con la ciudadanía, ¿qué sucede? ¿Qué tienen que hacer los partidos? En este los caso, líderes naturales, exactamente. como en tu caso. Mira, Alexa, yo creo que, cuando decimos que se perdieron las causas, perdimos allí quizá uno de los valores más importantes que deben tener los partidos. Y en el caso de mi partido, del PRI, ahí perdimos nuestra razón de ser. Cuando dejamos de encabezar la desigualdad que existe entre el campo y las ciudades, entre las zonas periféricas de las ciudades y sus zonas habitacionales, sus zonas residenciales. Los colonos. Cuando dejamos de defender a los colonos y fuimos a defender a los fraccionadores y no a los que habitan los fraccionamientos. Cuando dejamos nosotros de luchar por la gente, en ese momento perdimos lo más importante que teníamos. Y la gente nos dejó, porque este es como un noviazgo. Si tú procuras a la gente también te ve y te responde. Amor con amor se paga. Sí, dejas de procurarlos, dejas de ayudarlos, dejas de defenderlos, dejas de encabezar o de sufrir con ellos sus carencias, sus luchas, y la gente también voltea los ojos a quien sí lo está haciendo, de otra manera seguramente, pero que sí lo está haciendo. Ahí perdimos nosotros gran parte de la base social, que ahora están otros partidos, y que bueno, pues yo espero que con todo lo que estamos viviendo podamos, ya aprendiendo la lección por segunda vez de haber perdido el poder, podamos los priistas retomar nuestros valores y las causas de la gente y podamos nosotros iniciar
una nueva relación con la gente y nuevas propuestas de gobierno. ¿Y de qué manera considera que esa relación con la ciudadanía debe de darse? ¿Qué está haciendo usted o qué plantea para que se pueda reconstruir, ¿no? esta relación y sobre todo que los ciudadanos volteen a ver a la gente que sí trabaja, que confíen en ellos y sobre todo que de verdad crean que En trabajando, exactamente. Ahí me encanta cómo pregunta Alex. Porque finalmente es un poco eso, mira. No es que estoy haciendo yo. Yo soy, en mi propia definición, un militante más. Yo soy un oaxaqueño enamorado de su tierra. De eso sí lo digo con mucho orgullo. Y lo que estamos haciendo, y creo que debemos hacer todos en principio, es actuar con honestidad, ser auténticos, decir lo que se piensa. Y a mí no me da miedo decir lo que pienso porque no conspiro, porque no ofendo, porque no lastimo. A veces peco de franco y a veces no gusta lo que digo, pero al final de cuentas lo hago siempre con cuidado, siempre cuidando no lastimar, siempre cuidando no ofender, y siempre creo tengo una formación muy nacionalista y con un sentido social muy claro. Comprometido. Muy claro. Entonces, ¿qué se le tiene que hacer? Hay que encabezar las causas, Alexa. Mira, eso es la opinión de un agente más grande que tú. Estamos viviendo tiempos bien difíciles, terriblemente difíciles. Yo hace poco anuncié, y les agradezco mucho, Alfredo, que hayas hecho el favor de hacer un comentario a propósito de lo que anuncié. Yo dije que íbamos a tener a partir de lunes, que íbamos a tener una opinión o un comentario respecto a los temas de interés nacional o estatal o local que nos parecieran relevantes en el momento. Y yo comento con mucha preocupación que, por ejemplo, en el presupuesto del año que viene, en el 2021, hay un incremento, fíjense, de 16,000 millones de pesos para el sector salud. 16,000 millones de pesos más, que son muy pocos. Pero no existe, y eso es muy delicado, sí, la etiqueta, el señalamiento, el apartado, la asignación de que señale con toda puntualidad que ese dinero va a ser para la compra de la vacuna del COVID-19 cuando se tenga que comprar. O lo voy a decir de otra manera. El año que entra vamos a tener nosotros seguramente la expectativa de tener que vacunar a más de 126 millones de mexicanos, de mexicanas y mexicanos. Ojalá se puedan comprar los 126 millones de dosis de vacunas, pero no nos las van a regalar. Las grandes empresas productoras de las vacunas las van a vender. Y si no tenemos el dinero apartado, asignado, protegido para la compra, Alexa, podemos correr el riesgo de que se segmente la aplicación de la vacuna. ¿A quiénes? A los niños, a los adultos mayores. Y esa franja entre niños y adultos mayores, que son los jóvenes, ¿se van a quedar desprotegidos de la vacuna? Porque no hay recursos, porque no se previó que haya recursos. Entonces, esas son las cosas que debemos encabezar como causas de la gente. Tenemos que alertar abusados, tenemos que hacer algo. No vaya a ser que caigamos en la desgracia de que no haya recursos presupuestados y no tengamos acceso a la vacuna. Y como eso, muchas otras cosas. Como nunca estamos viviendo una ciudad abandonada en Oaxaca. Como nunca, ¿eh? La gente dice, oye Jorge, pero siempre ha existido baches. Sí, pero se han echado por lo menos tierrita. Oye Jorge, pero es que siempre han estado las vacunas, las banquetas lastimadas. Sí, pero no tantas. Oye Jorge, es que la inseguridad no es un problema de Oaxaca, es un problema estatal y nacional. Sí, pero la policía en Oaxaca ha sido sorprendida cometiendo actos ilícitos, la policía. Entonces, tenemos que decirlo, tenemos que señalarlo. Y si eso nos gana simpatías, qué bueno. Y si eso genera enojos en quienes está señalando, a quienes está criticando, pues también qué bueno. Pero lo que no podemos dejar es de decir lo que queremos y lo que deseamos que suceda en nuestra ciudad.
Porque todos somos, además, antes que políticos, o antes que católicos, o antes que protestantes, todos somos ciudadanos. Y todos tenemos derechos, y todos tenemos obligaciones, pero todos tenemos la ilusión de que donde estemos sea el mejor lugar del mundo y sea el más habitable. Y hoy, por desgracia, en Oaxaca no está sucediendo esto. Si esto se viera como una actitud de proselitismo, déjenlo como proselitismo. Pero yo más bien creo que lo que tenemos que hacer ahora es solidarizarnos y estar muy atentos de las causas. Mire, cuando nosotros arrancamos hace unos meses una denuncia, es que daba pena, Alfredo. La calle de Galeana está a 3 cuadras de la parte central de la Plaza de la Danza. Galeana es una calle, la parte sur. Bueno, Galeana es una calle, sí. Hay una calle que entra por el periférico y topa con la pared de la Soledad. O sea, estás hablando de 3 cuadras de la presidencia municipal. Y de verdad, Alfredo, había unos baches en esa calle que tenían más de 1 metro de hondo. Entonces, es una desgracia que una ciudad que dicen tiene un reconocimiento internacional como uno de los mejores destinos turísticos del mundo, tenga a 3 cuadras de la presidencia municipal, a 5 cuadras del Zócalo, corazón del centro histórico, calles en las condiciones que tenemos ahora. Pues no se puede permitir. No debemos aceptar nosotros que esa sea la realidad que nos imponga la autoridad municipal. Debemos hacer lo propio para que le demos a Oaxaca una visión más digna, una ciudad más habitable por nosotros. Entonces, es lo que tenemos que hacer. Y eso que en otros tiempos decían que era una causa que abanderaba el PRI, pues ya no lo hacen los partidos. Ahora lo tenemos que hacer nosotros, los ciudadanos. Porque más allá de los propios partidos está lo que queremos hacer y lo que queremos tener como ciudad, Alfredo. Porque aquí vivimos, porque nosotros no nos vamos a ir, aquí nos vamos a quedar. Aquí nacimos, en el caso personal, aquí crecimos, y yo estoy decidido a que cuando Dios lo decida, pues aquí me quede. Porque esa es nuestra ciudad, esta es nuestra tierra a la que queremos, llamamos mucho. Efectivamente, aquí tenemos enterrado nuestro ombligo y a la tierra volveremos, aun cuando nos cremen, ¿no? Aquí estaremos, ¿no? Sí, por supuesto. Y en ese sentido hay una corresponsabilidad social muy grande. Nos guste o no nos guste, lo entendamos o no, las ciudades son nuestra casa común. Claro. La misma barca en la que todos estamos. Y si ésta hace agua con problemas no solucionados, nos afecta a todos, ¿no? Máxime cuando efectivamente Oaxaca es una joya histórica, arquitectónica, cultural, en su sentido más amplio. Hoy está de moda presumir nuestra gastronomía. Bueno, en las 13,000 localidades del estado, que tú y yo conocemos en gran medida, hay de sobra platillos poco conocidos, Claro. ¿no? Hoy es una gran atracción el caldo de piedra, que cuando tuvimos que caminar más de 8 o 10 horas para llegar a Usila, tuvimos oportunidad. Tortillas de tamaños monumentales, caray. Así es, pero además delgaditas como obleas. Sí. Todas esas maravillas han estado ahí. Qué bueno que hoy se promocionen, porque efectivamente, a pesar de que no guste oírlo a los puristas del turismo, el turismo es una mercancía global, hoy más que nunca. Por eso los premios que ha estado obteniendo Oaxaca. Pero se da un contraste brutal, injusto, entre esa enorme riqueza y la miseria que reflejamos, pero miseria de espíritu, no solo material, en los problemas que enfrentamos. Innegables porque están a la vista de todos. Creciente inseguridad pública. Brutal.
falta de alumbrado público, a pesar de que se presume que se instalaron 17,000 luminarias, baches que son verdaderos cráteres, ¿no? En plena temporada de lluvias, escasez de agua en la capital. Fíjate, Alfredo, que dices baches que son una pena en la ciudad. Hay unos baches, de verdad, son una joya, que la gente dice que ya los quiere y les van a hacer su fiesta de primer año. Dice, ya convivo tanto con el bache que hasta lo quiero, le voy a hacer su fiestecita de 1 año o de 2 años de vida. Nos sobra ingenio. Sí. Entonces, suena risa, pero esa es la verdad, la trágica verdad que vivimos en Oaxaca. Y perdón por interrumpir, les voy a contar algo rapidito, Alexa, mira. Cuando nosotros decimos que hay una desigualdad en la asignación de recursos y de atención en Oaxaca, lo decimos con elementos que son muy fácilmente medibles y cuantificables. Por ejemplo, nosotros decimos que hay una desigualdad entre el norte y el sur de la ciudad capital. En el sur se encuentra la historia, se encuentra la cultura y se encuentran los elementos más representativos de Oaxaca, de nuestra ciudad. Por ejemplo, tenemos ahí la primera iglesia construida en Oaxaca, que es la iglesia San Juan de Dios. Iglesia que, por cierto, en la que existe, por cierto, un cuadro que vale la pena que lo vayan a ver, en donde se ve perfectamente a la iglesia y a un río que pasa frente a la iglesia, enfrente. A un lado del margen del río se construye la iglesia San Juan de Dios, porque el río Atoyac pasaba ahí, y en los 40 y tantos, 50 y tantos, no recuerdo, del siglo pasado, desviaron el cauce del río para tenerlo como lo tenemos ahorita. Entonces, ahí tenemos la primera iglesia, ahí tenemos el corazón comercial durante muchos años de Oaxaca, los mercados Benito Juárez y Porfirio Díaz. Ahí tenemos el último convento que existe en Oaxaca, de la iglesia de San Francisco, en donde hay todavía monjes, claro, monjes en activo. Tenemos la fachada más antigua de Oaxaca, sobre la calle de Aldama. Tenemos ahí el nacimiento y desarrollo de las chinas oaxaqueñas, que son la identidad de nuestra ciudad capital. Tradición. De ahí es Casilda. En el sur está Monte Albán, y todas esas cosas que le dan presencia y le dan cultura a nuestra ciudad y a nuestro estado. Está también por el otro lado con las mayores carencias. Ahí se da el comercio informal de manera brutal e irresponsable por parte de las autoridades. Terrible. Ahí se da el crecimiento sin control de la prostitución de hombres y mujeres. No tengo nada contra ellos, pero no hay un control, no hay una regulación que permita por lo menos presentarlos de mejor manera, hasta por seguridad de ellos mismos. Tenemos el más deficiente servicio de recolección de la ciudad. A las 7 de la noche hay calles que están en el corazón de la ciudad sin luz. Bocas de lobo, y que son un espacio ideal para la delincuencia. Tenemos un brutal rezago. Desgraciadamente está así, podemos decirla, provocada por la falta de atención de la autoridad municipal. ¿Qué reclama la gente? Pues que nos presten atención, que vayan y tapen los hoyos. Hay banquetas, y yo lo digo mucho, Alfredo, Alexa, hay banquetas que yo denuncié desde que estaba Jesús Ángel Díaz Ortega de presidente municipal, que había que arreglarlas de esa zona. Por supuesto. Siguen igual. O peor. No las han arreglado. Hay baches en esa zona que cada año crecen más, pues sí, porque no los han tapado. Entonces, ¿qué dice la gente? Pónganos atención. ¿Qué dice la gente? Mándanos seguridad, como la mandas en el norte de la ciudad. También queremos seguridad. Queremos que nos tapen los baches. De esas 16,000 luminarias que no sé dónde las pusieron, porque ahí no se ve, pues que pongan unas en esta zona, que iluminen. Porque es ahí también donde la gente produce, donde la gente genera recursos para las autoridades, donde la gente paga impuestos, porque hay mucho negocio. Muchos negocios están en esa zona sur de Oaxaca. Y nosotros lo que estamos diciendo es, pónganos atención, porque de ahí soy, Alfredo, porque ahí crecí, porque ahí fue la casa de mis papás, porque ahí nosotros aprendimos a trabajar, a convivir, y vemos con tristeza que a plena luz del día, Alexa, y delante de los dueños,
les atraquen sus vehículos, se los cristaleen y por temor a que les hagan algo los delincuentes, porque atacan de 2 o de 3, la gente termina haciéndose tonta mientras les están vaciando sus coches. Y no hay autoridad en Oaxaca capital que sea capaz de atacar ese fenómeno. Pero hay cosas peores. Estamos llegando al final de la entrevista, licenciado, y tengo 2 preguntas. Perdimos dignidad los oaxaqueños y valor civil. Hoy estamos permitiendo que agredan, que asalten, que roben, que tentoneen a nuestras mujeres. Lo que antes era un agravio de honor que se lavaba con sangre. No promuevo la violencia, desde luego. Existe en el código precisamente. Por supuesto. Un atenuante. Así es. Por el honor. Delitos de honor. Delitos de honor. Por supuesto. Ahora, usted es abogado, igual que yo. Y aun cuando lamentable y dolorosamente no se respeta siempre, seguimos viviendo, gracias a Dios, en un Estado de Derecho, del cual emanan muchas leyes, muchas de sobra, inoperantes, inaplicables, porque el problema de México no es la falta de leyes, sino su falta de aplicación. Claro. Los juristas romanos lo dijeron visionariamente: uno de los peores problemas de la República es el exceso de leyes. Sin embargo, siguen siendo una herramienta, un instrumento para defender nuestros derechos. ¿Está dispuesto a acudir a las instancias legales, como empezó a hacerlo con la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca, para exigir que los respetos ciudadanos, los suyos y los nuestros, realmente se respeten? Sí. Alfredo, te agradezco mucho la pregunta y voy a tratar de ser breve. Nosotros decidimos acudir a la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca alegando violación a nuestros derechos humanos. Claro. A uno que es fundamental, el de la movilidad. Tenemos derecho a la movilidad y las calles en las condiciones que se encuentran, las banquetas en las condiciones que se encuentran y la inseguridad como se está dando, violenta nuestro derecho a una libre movilidad. Y por supuesto que acudimos, pero la Defensoría no tiene dientes, pero además está siendo omisa y cómplice de la autoridad municipal, porque le pregunta y si no le contestan le vuelve a preguntar y si no le contesta les vuelve a preguntar. Y nosotros no solamente nos vamos a quedar con el tema de la denuncia, de la queja, ante la Comisión, ante la Defensoría de los Derechos Humanos. Vamos a acudir a instancias federales y lo vamos a hacer de manera responsable y lo vamos a hacer apegados como siempre al derecho. Termino con esto. Yo tuve la oportunidad de ser diputado federal en la 64 legislatura. 64, tercera, cuarta. Y yo fui presidente de la Comisión de los Pueblos Indígenas como diputado. Hay una comisión que atiende el tema de los indígenas. Y en Oaxaca, en la época de Gabino Cue, se violentaron de manera sistemática y permanente los derechos de los pueblos indios. Brutal. Y nosotros lo platicamos en un par de ocasiones con el gobernador, no hizo caso, y acudimos un grupo de diputados encabezados por el entonces presidente de la comisión, que era yo, a la Organización de las Naciones Unidas a presentar una denuncia pública para que en Oaxaca intervinieran y dejaran de violentarse los derechos humanos de nuestros hermanos indígenas. Lo hicimos en esa época de manera responsable. Hoy, si fuera necesario, Alfredo, vamos a acudir no solamente a las instancias federales, inclusive a instancias internacionales, si fuera el caso, para que le devolvamos a Oaxaca esta dignidad y hacer de nuestro querido Oaxaca una ciudad más digna, más habitable, en donde todos nos sintamos mejor. Licenciado Jorge González Illescas, le agradecemos su presencia en este programa Detrás de la Noticia. Lo felicitamos también por ese ímpetu que tiene de seguir exigiendo, ¿no?, lo que cualquier gobierno debe de otorgarnos para tener una vida buena, donde no tengamos que estar a expensas de todos estos acontecimientos tan terribles como son la inseguridad, entre muchas otras cosas más. Gracias por estar con nosotros, gracias por vernos a ustedes en sus casas. Le agradecemos como siempre al licenciado Raúl Castellanos Hernández el espacio que nos otorga y nos vemos en la próxima emisión.
Buena tarde.